Hola queridos amigos, antes de comenzar con esta historia que va a tocar cada fibra de su corazón, me encantaría conocerlos mejor. Por favor, déjenme saber en los comentarios de qué país nos están viendo y cuántos años tienen. Me emociona saber que tenemos una audiencia tan especial desde México hasta Argentina, y sus comentarios siempre me inspiran a seguir compartiendo estas historias que nos hacen reflexionar sobre el amor, la identidad, y los secretos que a veces guardamos por décadas. Ahora sí, prepárense para una historia que me llegó desde Bogotá, Colombia, y que estoy seguro va a cambiar su perspectiva sobre cuánto realmente conocemos a las personas que más amamos. En urgencias, mi esposa susurró, no hay marcha atrás, y mostró su pulsera con otro nombre. Esas 7 palabras y esa pulsera de plata, destruyeron 32 años de lo que yo creía que era mi vida. Pero para entender el impacto devastador de ese momento, tengo que contarles cómo llegamos a esa noche que cambió todo para siempre. Mi nombre es Andrés, tengo 58 años, y durante más de 3 décadas pensé que conocía a mi esposa María mejor que nadie en el mundo. Nos conocimos en 1991, en una oficina de bienes raíces en el norte de Bogotá, donde ella trabajaba como secretaria. Yo tenía 26 años, acababa de regresar de estudiar administración de empresas en Medellín, y estaba buscando un apartamento para empezar mi vida profesional en la capital. María tenía 23 años entonces, con esa sonrisa tímida que me conquistó desde el primer momento. Tenía el cabello castaño claro, ojos verdes como esmeraldas, y una manera suave de hablar que me tranquilizaba después de los días intensos tratando de establecerme en una ciudad nueva. Me dijo que venía de un pueblo pequeño, cerca de Tunja, que había llegado a Bogotá buscando oportunidades, y que vivía con una tía en el barrio Chapinero. Lo que más me llamó la atención de María desde el principio fue su discreción. Nunca hablaba mucho de su pasado, nunca mencionaba novios anteriores, y cuando le preguntaba sobre su familia, siempre respondía de manera muy general, son gente sencilla del campo, Andrés, no hay mucho que contar. Nos casamos en 1993, después de 2 años de noviazgo. Fue una boda pequeña y sencilla, porque María insistió en que no quería nada ostentoso. Prefiero que ahorremos ese dinero para nuestro futuro, me decía. Su familia casi no asistió a la boda, solo vinieron su tía y un primo lejano. Cuando le pregunté por qué sus padres no podían venir, me dijo que estaban muy enfermos y no podían viajar. ¿No quieres que vayamos a visitarlos después de la boda?, le pregunté. Andrés, ellos prefieren que no los molestemos. Son muy tímidos con la gente nueva. Durante nuestros primeros años de matrimonio, María fue la esposa perfecta. Se encargaba de la casa con una eficiencia impresionante, cocinaba delicioso, y siempre tenía todo organizado. Cuando llegaba del trabajo, siempre me recibía con una sonrisa y la cena lista. Era como si hubiera nacido para ser ama de casa. En 1995 nació nuestra hija Camila, y 2 años después llegó nuestro hijo Sebastián. María se dedicó completamente a los niños, y yo me enfoqué en hacer crecer mi empresa de consultoría empresarial. Éramos una familia típica de clase media bogotana, vivíamos en una casa bonita en Suba, los niños iban a buenos colegios, y teníamos una empleada que venía 2 veces por semana. Pero había algo en María que siempre me llamó la atención, aunque tardé años en darme cuenta de que era exactamente. Tenía una manera muy particular de manejar su pasado. Nunca guardaba fotos viejas, nunca mencionaba anécdotas de su infancia, y cuando los niños le preguntaban sobre sus abuelos, siempre cambiaba el tema. Mami, ¿cómo eran tus papás cuando eras niña?, le preguntaba Camila. Eran muy buenos, mi amor. ¿Ya terminaste las tareas? Pero mami, cuéntanos algo que hacían juntos. Ay, mi amor, eso fue hace mucho tiempo, ya no me acuerdo bien. También, noté que María nunca recibía cartas, nunca hablaba por teléfono con familiares, y nunca expresaba deseos de visitar su pueblo natal. Cuando yo sugería que fuéramos a conocer dónde había crecido, siempre encontraba excusas. Andrés, ya, no queda nadie allá que valga la pena visitar, pero me gustaría ver la casa donde creciste,
conocer el pueblo. Es un lugar muy pobre, muy feo, no hay nada interesante que ver. En el año 2000, cuando Camila tenía 5 años y Sebastián 3, María comenzó a tener pesadillas frecuentes. Me despertaba en las madrugadas porque la escuchaba hablar, dormida, a veces llorando, a veces gritando nombres que no reconocía. María, ¿estás bien? Estabas gritando dormida. ¿Qué estaba diciendo? Estabas diciendo Elena, Elena, y parecía que llorabas. No me acuerdo de haber soñado nada. ¿Quién es Elena? No conozco a ninguna Elena. Andrés, debo haber estado soñando cualquier cosa, pero las pesadillas continuaron, y siempre mencionaba nombres que no conocía: Elena, Patricia, Daniel. Cuando le preguntaba por estos nombres al día siguiente, María siempre negaba conocer a esas personas. En 2005, cuando María cumplió 37 años, le propuse hacer una fiesta grande para celebrar. No, Andrés, no me gustan las fiestas, pero, amor, nunca celebramos tu cumpleaños como se debe. Podríamos invitar a nuestros amigos, a los vecinos. Prefiero que solo seamos nosotros 4. ¿Y tu familia? ¿No quieres invitar a tu tía, a tu primo? Mi tía está muy mayor, y mi primo vive muy lejos. Siempre había una excusa, siempre había una razón para mantenerse alejada de cualquier cosa que pudiera conectarla con su pasado. En 2008, cuando mi empresa estaba prosperando y teníamos más dinero, le sugerí a María que podríamos contratar un detective privado para buscar a sus padres. María, tal vez podríamos encontrar a tus papás, o por lo menos saber dónde están enterrados si ya murieron. La reacción de María me sorprendió completamente. Se puso pálida, comenzó a temblar, y me pidió que nunca más volviera a sugerir algo así. Andrés, prométeme que nunca vas a buscar a mi familia sin mi permiso. Pero amor, ¿por qué? ¿Te alteras tanto? Prométemelo. Andrés, está bien, te lo prometo. Los años siguientes pasaron sin grandes cambios. María siguió siendo una madre ejemplar y una esposa dedicada, pero yo empezaba a sentir que había una parte de ella que nunca me había mostrado. Era como estar casado con alguien que tenía una habitación cerrada con llave en su corazón. En 2012, cuando Camila tenía 17 años, comenzó a hacer preguntas más directas sobre la familia de su madre. Mami, quiero hacer un árbol genealógico para el colegio. Necesito información sobre mis abuelos maternos. Mi amor, ya te he dicho que esa información se perdió. Pero mami, por lo menos sus nombres. ¿Cómo se llamaban? María titubeó, por un momento antes de responder. Se llamaban Carmen y José. ¿Y de apellido? Ramírez. ¿Y tú no te apellidas Ramírez? Tu apellido es Morales. Es que es complicado, mi amor. Camila me miró confundida, y yo también me di cuenta de que había inconsistencias en la historia de María que nunca había cuestionado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, confronté a María. María, Camila tiene razón. Nunca me has dicho cuál es realmente tu apellido de soltera. Es Morales, Andrés. Siempre te he dicho que es Morales. Pero acabas de decir que tus papás se apellidaban Ramírez. Morales era el apellido de mi abuela. Me crié con ella. ¿Por qué nunca me habías contado eso? Porque no es importante, Andrés. Pero yo empezaba a sentir que sí era importante. Empezaba a darme cuenta de que después de casi 20 años de matrimonio, había aspectos básicos sobre la identidad de mi esposa que no conocía. En 2015, María comenzó a actuar de manera extraña. Recibía llamadas telefónicas que la ponían muy nerviosa, y a veces salía de la casa por horas sin explicar dónde iba. María, ¿dónde estuviste toda la tarde? En el centro comercial. ¿Compraste algo? No, solo estaba viendo cosas. ¿Por qué no me dijiste que ibas a salir? Se me olvidó. También empezó a revisar constantemente las noticias en Internet, especialmente noticias sobre pueblos de Boyacá. Cuando le preguntaba qué estaba buscando, siempre cerraba la computadora rápidamente. En diciembre de 2015, María recibió una llamada que la dejó devastada. Después de colgar, se quedó sentada en silencio por más de una hora. María, ¿qué pasó? ¿Quién te llamó? Era sobre mi tía. ¿Murió? ¿La tía que vino a nuestra boda? Sí. ¿Cuándo es el funeral? Ya la enterraron. ¿Cómo que ya la enterraron? ¿No vamos a ir?
No conocía a nadie más allá. No tiene sentido ir. Esa noche, María lloró durante horas. Era la primera vez que la veía tan quebrada emocionalmente. Si están disfrutando esta historia tanto como yo disfruté escucharla, por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles estas historias que nos hacen reflexionar sobre los secretos que a veces guardamos y sobre cuánto realmente conocemos a las personas que amamos. Y díganme en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué calificación le dan a esta historia hasta ahora? Sus comentarios me motivan a seguir compartiendo estas experiencias tan profundas. Durante los siguientes meses, María se volvió más reservada y melancólica. Pasaba horas mirando fotos viejas que yo nunca había visto antes, fotos que aparentemente guardaba en una caja que tenía escondida en el closet. María, ¿puedo ver esas fotos? No son importantes, Andrés, pero son tuyas. Me gustaría conocer más sobre tu pasado. Mi pasado no es importante. En agosto de 2016, María me anunció que quería hacer un viaje sola. ¿Un viaje a dónde? A Boyacá. Quiero visitar algunos. Hola queridos amigos, antes de comenzar con esta historia que va a tocar cada fibra de su corazón, me encantaría conocerlos mejor. Por favor, déjenme saber en los comentarios de qué país nos están viendo y cuántos años tienen. Me emociona saber que tenemos una audiencia tan especial desde México hasta Argentina, y sus comentarios siempre me inspiran a seguir compartiendo estas historias que nos hacen reflexionar sobre el amor, la identidad y los secretos que a veces guardamos por décadas. Ahora sí, prepárense para una historia que me llegó desde Bogotá, Colombia, y que estoy seguro va a cambiar su perspectiva sobre cuánto realmente conocemos a las personas que más amamos. En urgencias, mi esposa susurró, no hay marcha atrás, y mostró su pulsera con otro nombre. Esas 7 palabras y esa pulsera de plata destruyeron 32 años de lo que yo creía que era mi vida. Pero para entender el impacto devastador de ese momento, tengo que contarles cómo llegamos a esa noche que cambió todo para siempre. Mi nombre es Andrés, tengo 58 años, y durante más de 3 décadas pensé que conocía a mi esposa María mejor que nadie en el mundo. Nos conocimos en 1991, en una oficina de bienes raíces en el norte de Bogotá, donde ella trabajaba como secretaria. Yo tenía 26 años, acababa de regresar de estudiar administración de empresas en Medellín, y estaba buscando un apartamento para empezar mi vida profesional en la capital. María tenía 23 años entonces, con esa sonrisa tímida que me conquistó desde el primer momento. Tenía el cabello castaño claro, ojos verdes como esmeraldas, y una manera suave de hablar que me tranquilizaba después de los días intensos tratando de establecerme en una ciudad nueva. Me dijo que venía de un pueblo pequeño, cerca de Tunja, que había llegado a Bogotá buscando oportunidades, y que vivía con una tía en el barrio Chapinero. Lo que más me llamó la atención de María desde el principio fue su discreción. Nunca hablaba mucho de su pasado, nunca mencionaba novios anteriores, y cuando le preguntaba sobre su familia, siempre respondía de manera muy general, son gente sencilla del campo, Andrés, no hay mucho que contar. Nos casamos en 1993, después de 2 años de noviazgo. Fue una boda pequeña y sencilla, porque María insistió en que no quería nada ostentoso. Prefiero que ahorremos ese dinero para nuestro futuro, me decía. Su familia casi no asistió a la boda, solo vinieron su tía y un primo lejano. Cuando le pregunté por qué sus padres no podían venir, me dijo que estaban muy enfermos y no podían viajar. ¿No quieres que vayamos a visitarlos después de la boda? Le pregunté. Andrés, ellos prefieren que no los molestemos. Son muy tímidos con la gente nueva. Durante nuestros primeros años de matrimonio, María fue la esposa perfecta. Se encargaba de la casa con una eficiencia impresionante, cocinaba delicioso, y siempre tenía todo organizado. Cuando llegaba del trabajo, siempre me recibía con una sonrisa y la cena lista. Era como si hubiera nacido para ser ama de casa. En 1995 nació nuestra hija Camila, y 2 años después llegó nuestro hijo Sebastián. María se dedicó completamente a los niños,
y yo me enfoqué en hacer crecer mi empresa de consultoría empresarial. Éramos una familia típica de clase media bogotana, vivíamos en una casa bonita en Suba, los niños iban a buenos colegios, y teníamos una empleada que venía 2 veces por semana, pero había algo en María que siempre me llamó la atención, aunque tardé años en darme cuenta de que era exactamente. Tenía una manera muy particular de manejar su pasado. Nunca guardaba fotos viejas, nunca mencionaba anécdotas de su infancia, y cuando los niños le preguntaban sobre sus abuelos, siempre cambiaba el tema. Mami, ¿cómo eran tus papás cuando eras niña?, le preguntaba Camila. Eran muy buenos, mi amor. ¿Ya terminaste las tareas? Pero mami, cuéntanos algo que hacían juntos. Ay, mi amor, eso fue hace mucho tiempo, ya no me acuerdo bien. También, noté que María nunca recibía cartas, nunca hablaba por teléfono con familiares, y nunca expresaba deseos de visitar su pueblo natal. Cuando yo sugería que fuéramos a conocer donde había crecido, siempre encontraba excusas. Andrés, ya, no queda nadie allá que valga la pena visitar, pero me gustaría ver la casa donde creciste, conocer el pueblo. Es un lugar muy pobre, muy feo, no hay nada interesante que ver. En el año 2000, cuando Camila tenía 5 años y Sebastián 3, María comenzó a tener pesadillas frecuentes. Me despertaba en las madrugadas porque la escuchaba hablar, dormida, a veces llorando, a veces gritando nombres que no reconocía. María, ¿estás bien? Estabas gritando dormida. ¿Qué estaba diciendo? Estabas diciendo Elena, Elena, y parecía que llorabas. No me acuerdo de haber soñado nada. ¿Quién es Elena? No conozco a ninguna Elena. Andrés, debo haber estado soñando cualquier cosa, pero las pesadillas continuaron, y siempre mencionaba nombres que no conocía: Elena, Patricia, Daniel. Cuando le preguntaba por estos nombres al día siguiente, María siempre negaba conocer a esas personas. En 2005, cuando María cumplió 37 años, le propuse hacer una fiesta grande para celebrar. No, Andrés, no me gustan las fiestas, pero, amor, nunca celebramos tu cumpleaños como se debe. Podríamos invitar a nuestros amigos, a los vecinos. Prefiero que solo seamos nosotros 4. ¿Y tu familia? ¿No quieres invitar a tu tía, a tu primo? Mi tía está muy mayor, y mi primo vive muy lejos. Siempre había una excusa, siempre había una razón para mantenerse alejada de cualquier cosa que pudiera conectarla con su pasado. En 2008, cuando mi empresa estaba prosperando y teníamos más dinero, le sugerí a María que podríamos contratar un detective privado para buscar a sus padres. María, tal vez podríamos encontrar a tus papás, o por lo menos saber dónde están enterrados si ya murieron. La reacción de María me sorprendió completamente. Se puso pálida, comenzó a temblar, y me pidió que nunca más volviera a sugerir algo así. Andrés, prométeme que nunca vas a buscar a mi familia sin mi permiso. Pero amor, ¿por qué? ¿Te alteras tanto? Prométemelo. Andrés, está bien, te lo prometo. Los años siguientes pasaron sin grandes cambios. María siguió siendo una madre ejemplar y una esposa dedicada, pero yo empezaba a sentir que había una parte de ella que nunca me había mostrado. Era como estar casado con alguien que tenía una habitación cerrada con llave en su corazón. En 2012, cuando Camila tenía 17 años, comenzó a hacer preguntas más directas sobre la familia de su madre. Mami, quiero hacer un árbol genealógico para el colegio. Necesito información sobre mis abuelos maternos. Mi amor, ya te he dicho que esa información se perdió. Pero mami, por lo menos sus nombres. ¿Cómo se llamaban? María titubeó, por un momento antes de responder. Se llamaban Carmen y José. ¿Y de apellido? Ramírez. ¿Y tú no te apellidas Ramírez? Tu apellido es Morales. Es que es complicado, mi amor. Camila me miró confundida, y yo también me di cuenta de que había inconsistencias en la historia de María que nunca había cuestionado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, confronté a María. María, Camila tiene razón. Nunca me has dicho cuál es realmente tu apellido de soltera. Es Morales, Andrés. Siempre te he dicho que es Morales. Pero acabas de decir que tus papás se apellidaban Ramírez. Morales era el apellido de mi abuela.
Me crié con ella. ¿Por qué nunca me habías contado eso? Porque no es importante, Andrés, pero yo empezaba a sentir que sí era importante. Empezaba a darme cuenta de que después de casi 20 años de matrimonio, había aspectos básicos sobre la identidad de mi esposa que no conocía. En 2015, María comenzó a actuar de manera extraña. Recibía llamadas telefónicas que la ponían muy nerviosa, y a veces salía de la casa por horas sin explicar dónde iba. María, ¿dónde estuviste toda la tarde? En el centro comercial. ¿Compraste algo? No, solo estaba viendo cosas. ¿Por qué no me dijiste que ibas a salir? Se me olvidó. También empezó a revisar constantemente las noticias en Internet, especialmente noticias sobre pueblos de Boyacá. Cuando le preguntaba qué estaba buscando, siempre cerraba la computadora rápidamente. En diciembre de 2015, María recibió una llamada que la dejó devastada. Después de colgar, se quedó sentada en silencio por más de una hora. María, ¿qué pasó? ¿Quién te llamó? Era sobre mi tía. ¿Murió? ¿La tía que vino a nuestra boda? Sí. ¿Cuándo es el funeral? Ya la enterraron. ¿Cómo que ya la enterraron? No vamos a ir. No conocía a nadie más allá. No tiene sentido ir. Esa noche, María lloró durante horas. Era la primera vez que la veía tan quebrada emocionalmente. Si están disfrutando esta historia tanto como yo disfruté escucharla, por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles estas historias que nos hacen reflexionar sobre los secretos que a veces guardamos y sobre cuánto realmente conocemos a las personas que amamos. Y díganme en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué calificación le dan a esta historia hasta ahora? Sus comentarios me motivan a seguir compartiendo estas experiencias tan profundas. Durante los siguientes meses, María se volvió más reservada y melancólica. Pasaba horas mirando fotos viejas que yo nunca había visto antes, fotos que aparentemente guardaba en una caja que tenía escondida en el closet. María, ¿puedo ver esas fotos? No son importantes, Andrés, pero son tuyas. Me gustaría conocer más sobre tu pasado. Mi pasado no es importante. En agosto de 2016, María me anunció que quería hacer un viaje sola. ¿Un viaje a dónde? A Boyacá. Quiero visitar algunos. La pulsera estaba grabado, Elena Patricia Morales, 1968, esta es quien realmente soy, susurró antes de volver a perder la conciencia. En ese momento, en esa ambulancia, rodeado del sonido de las sirenas y viendo a mi esposa luchar por su vida, entendí completamente el peso de las palabras, no hay marcha atrás. Durante 24 años, había estado casado con Elena, pero había conocido solo a María. María era la versión de Elena que había sido creada para sobrevivir, para escapar, para construir una nueva vida. Pero Elena era quien realmente era mi esposa. Elena era la mujer que había sufrido, que había luchado, que había tenido el valor de huir de una vida de abuso para crear la familia que ahora teníamos. En el hospital, mientras los médicos trabajaban en la herida de María, de Elena, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía sentirme traicionado porque mi esposa me había ocultado su verdadero nombre y su pasado durante más de 2 décadas. O podía entender que Elena había hecho lo único que podía hacer para sobrevivir y proteger la vida que habíamos construido juntos. Cuando Elena despertó en el hospital, lo primero que me dijo fue: Andrés, si quieres el divorcio, lo entenderé. ¿Por qué querría el divorcio? Porque te mentí durante 24 años. No me mentiste, Elena, me protegiste. Nos protegiste a todos. ¿No estás enojado? Estoy enojado con la familia que te obligó a huir. Estoy enojado con el padre que te maltrataba. Pero no estoy enojado contigo. Elena comenzó a llorar. ¿Todavía me amas? Te amo más ahora que antes. ¿Por qué? Porque ahora entiendo la fuerza que tuviste que tener para crear la vida que tenemos. Porque ahora entiendo que cada día que pasaste conmigo fue una elección valiente de confiar en el amor en lugar de vivir en el miedo. Los siguientes meses fueron difíciles. Daniel fue arrestado por allanamiento y amenazas, pero continuó enviando mensajes desde la cárcel. Elena tuvo que testificar sobre su pasado, contarle a un tribunal la historia de abuso que había vivido. Pero también fueron meses de redescubrimiento. Elena me contó historias reales de su infancia,
Me mostró fotos verdaderas de su familia, me explicó por qué había desarrollado ciertos hábitos y miedos que yo nunca había entendido. ¿Hay algo más que no me hayas contado?, le pregunté una noche. No, Andrés, ya sabes todo, ¿y te sientes mejor ahora que ya no tienes que guardar secretos? Me siento libre, por primera vez en 24 años, me siento completamente libre. Camila y Sebastián, que ya eran mayores, tuvieron que procesar el hecho de que su madre tenía un nombre diferente y un pasado que nunca habían conocido. ¿Eso significa que nuestros apellidos están mal?, preguntó Camila. No, le explicó Elena, significa que su madre tuvo que ser muy valiente para darles la vida que tienen. ¿Y ahora cómo te vamos a decir, María o Elena? Para ustedes siempre he sido mamá. Ese es el nombre más importante. Hoy, 5 años después de esa noche en urgencias, Elena y yo hemos construido un matrimonio completamente nuevo, un matrimonio basado en la verdad completa, en el conocimiento total de quiénes somos realmente. Elena cambió legalmente su nombre de vuelta a Elena Patricia Morales, y renovamos nuestros votos matrimoniales para que nuestro matrimonio fuera entre Andrés y Elena, no entre Andrés y María. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté el día de nuestra segunda boda. Me arrepiento de haber tenido tanto miedo durante tantos años. ¿Miedo de qué? Miedo de que si sabías quién era realmente, no me amarías. Y ahora sé que el amor verdadero no se basa en quien pretende ser, sino en quien realmente eres. Elena tenía razón cuando dijo, no hay marcha atrás esa noche en urgencias. No había marcha atrás a la vida de secretos. No había marcha atrás a la vida de miedo, no había marcha atrás a conocer solo una parte de la persona que amas, pero también no había marcha atrás al amor verdadero, una vez que lo encontrás. Y resulta que Elena, la mujer real detrás de María, era aún más extraordinaria de lo que María había sido, porque Elena no solo era una buena esposa y madre, Elena era una sobreviviente, una luchadora, una mujer que había tenido el valor de crear una nueva vida cuando la anterior se volvió insoportable, y esa mujer valiente había elegido amarme y construir una familia conmigo durante más de 2 décadas. No hay marcha atrás de eso, y no querría que la hubiera.